Buenas tardes, arquitectos. Somos el grupo número 7 y esta vez les hablaremos acerca de la arquitectura de la cultura mochica. Primero empezaremos hablando acerca de su ubicación. La principal representación de la arquitectura moche sabemos que son las huacas del sol y de la luna. Asimismo, estas son las que más conocen la gente de hoy en día. Estas están ubicadas en Perú, más exactamente en La Libertad, Trujillo. Trujillo es una ciudad en donde se encuentran varias estructuras importantes de las culturas Chimú y Moche. Las huacas están ubicadas en el Valle Moche a 30 minutos de las afueras de Trujillo y para llegar a ellas es que se puede tomar la carretera de Santa Rosa. Gran parte de la información que veremos en las siguientes diapositivas han sido tomadas del libro Moche hacia el final del milenio, específicamente del tomo 2. Este libro fue publicado en el año 2003 y es un complemento del libro de propuestas y perspectivas que fue publicado en ese entonces en el año de 1994. Este quiere seguir las investigaciones de la ciudad de Moche, en donde participaron más de 30 arqueólogos, tanto locales como extranjeros. Su elaboración fue un tanto complicada, pero por resultado tenemos esta muestra de la evolución de Moche durante las diferentes décadas, los últimos mochicas de Jetepeque, su urbanismo y su estado. Entonces, el objetivo de esta investigación nos quiere mostrar la gran importancia, la historia, la cultura de los moches. En cuanto a la estructura, el libro está dividido en tres partes. La primera parte nos habla sobre nuevas investigaciones, en donde se hace un resumen de los trabajos que presentan información sobre los entierros, la arquitectura y las secuencias constructivas de edificios públicos y residenciales, asentamientos rurales y caminos y tambos moche. En la segunda parte habla sobre la iconografía e ideología. Los trabajos aquí presentados abordan el tema desde la perspectiva de aspectos tanto simbólicos como sobre la identificación de una divinidad suprema en la cultura moche, y la iconografía que está muy asociada a la arquitectura como un arte litúrgico. En la tercera parte encontramos el análisis y las interpretaciones. Aquí se interpretan los nuevos datos desde las distintas perspectivas que han sido obtenidas anteriormente, sea el de antropología física, zoología, arquitectura, urbanismo, la misma ciudad y el mismo estado moche. Arquitectura mochica. La sociedad mochica construyó centros, o también llamados templos ceremoniales, centros administrativos, talleres de artesanía y un sinnúmero de viviendas domésticas. Estos estaban compuestos de los principales materiales que se utilizaron en esa cultura, que fueron el adobe y el barro, y se dedicaba el culto a sus dioses. Todas estas estructuras, todas estas edificaciones fueron hechas por un sinnúmero de súbditos y prisioneros que se estaban dando por las guerras de ese entonces. Los arquitectos mochicas también utilizaron la piedra, pero este fue un elemento de construcción de forma alternativa. Lo utilizaron para las bases de murallas y terrazas, y la forma más típica de todas estas estructuras, templos ceremoniales y viviendas domésticas, era de forma rectangular. En la imagen podemos observar una construcción piramidal en donde se observa el muralismo polícromo, haciendo uso de ese material de uso alternativo que era la piedra. En los centros más importantes encontramos la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. La Huaca de la Luna fue un templo principal de la cultura mochica y se encuentra separado a 500 metros de la Huaca del Sol. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una altura de 21 metros, y se encuentra constituido por tres plataformas que están superpuestas entre sí. Y también encontramos tres plazas, que son la Plaza 1, la Plaza 2 y la Plaza 3, que se subdivide en 3A y 3B. Hablando de la Huaca del Sol, este es un edificio construido con fines administrativos y consistentemente en una pirámide escalonada de unos 43 metros de altura. Esta huaca fue el centro político administrativo de esta cultura y de vivienda para la alta sociedad de la cultura moche. Ahora, hablando netamente de la Huaca del Sol, podemos observar que está dividida en cuatro secciones, pero aquí encontramos tres edificios, tres partes.
la parte naranja, que es el edificio 1, la parte amarilla, el edificio 2, y la franja más delgada, que sería de color verde, que corresponde al edificio 3. Los datos más importantes de esta huaca es que cuenta con 5 grandes terrazas y la mayoría de estas tiene medidas longitudes similares. Por ejemplo, tiene longitud de 80 metros. Las bases son de 228 metros por 136. Cuentan con una plataforma de 18 metros de altura y está coronada por una pirámide de 23 metros. La base cuadrangular de esta pirámide es de 103 metros de lado. En los tipos de arquitectura encontramos 3 tipos: la arquitectura doméstica, la arquitectura monumental y la arquitectura militar. La arquitectura doméstica fue realizada netamente para el asentamiento de la población mochica. La arquitectura monumental fueron templos ceremoniales y administrativos, como por ejemplo tenemos los mismos que veremos a continuación, que son la Huaca del Sol y de la Luna. Y en cuanto a arquitectura militar, estos se caracterizaron por tener grandes construcciones, fortalezas y murallas que generalmente estaban hechos con fines de defensa. El origen de la arquitectura monumental. En los Andes centrales, la arquitectura monumental tiene sus inicios hacia finales del periodo precerámico y su aparición se asocia a dos grandes tradiciones, que es una de la costa y una de la sierra. La tradición arquitectónica de la costa puede dividirse en dos subtradiciones: una en donde se presentan montículos, patios o estructuras hundidas y recintos con patios ubicados en la cima de un montículo, y tenemos una segunda subtradición que muestra ya plataformas, pozos hundidos y un diseño en forma de U. Por otro lado, en la tradición arquitectónica serrana, se caracteriza por la presencia de cámaras o recintos edificados sobre plataformas con fogones centrales y recintos asimétricos. En esta tradición se observa cómo los viejos edificios van siendo enterrados cuidadosamente y exprofesamente. Además, sus diversas variaciones se van intrincando hasta dar origen a las grandes edificaciones que dan en el horizonte temprano, donde la arquitectura del tipo religioso adquiere una mayor importancia, prevaleciendo aquí la arquitectura monumental. La arquitectura mochica está muy ligada a lo que son los sacrificios humanos. Para ello es importante saber un concepto que es lo que es la iconografía mochica. Este es un lenguaje figurativo expresado no solo en la cerámica, en los textiles, en los metales, sino que también en su propia arquitectura. Ese lenguaje es utilizado para transmitir eventos narrativos. Por tanto, no es solo un componente decorativo, sino que también tiene una función en cuanto a la liturgia mochica. Hablando sobre la Huaca de la Luna, esta tiene plazas, patios, rampas y pirámides, y todas estas son necesarias para las ceremonias que se hacían en honor a estas divinidades. Muchos de los ambientes de esta huaca están decorados con hermosos frisos y muchos colores. Las imágenes en los muros tenían relación con los ritos y las ceremonias que se practicaban en ese mismo lugar. Lo primero que se hacía, por ejemplo, era una ceremonia adivinatoria en donde los chamanes, o también llamados brujos, consultaban usando coca, y allí sabían cuál era la voluntad de su dios y qué tipo de ofrenda era la que les exigía. El dios de la montaña pedía sacrificios humanos, y en las pampas desérticas próximas a Moche se realizaba una batalla en donde los prisioneros eran sacrificados. Los que caían capturados eran despojados de sus pertenencias como armas y ropa, y luego eran llevados desnudos y amarrados a la gran plaza delantera. Aquí los subían a la cima de una pirámide por una rampa, y allí eran adoctrinados por mujeres como una preparación para el sacrificio. Luego de varios días eran sacados al patio, en donde finalmente ya eran degollados. Con respecto a sistemas constructivos, en arquitectura mochica se utilizaron materia prima para sus construcciones en barro y adobe. Este se caracterizaba por tener generalmente una arquitectura monumental de manera escalonada, lo cual lo podemos observar en las pirámides. Los materiales más resaltantes en sus obras son el adobe, que es barro con paja. Tenemos la arena, que está utilizado con barro. Tenemos el mortero, que es una pasta que sirve para el pegado de los adobes.
y también tenemos la piedra canteada. En cuanto a las bases de las obras, existe un sistema de entierro para que la construcción dentro de la misma base se mantenga con una unidad de medida y una modulación. Se utilizaron también los techos a dos aguas y se utilizaron arcones rústicos de madera simulando las columnas. En el sistema también se utilizó un sistema vaso de paños de manera acondicionada y esta estructuración le confiere un carácter más resistente a las edificaciones. Los temas que no quedaron claros son de San José de Moro. Es que San José de Moro fue un centro ceremonial y lugar de culto importante durante el periodo final de la sociedad mochica de Jetepeque y en el subsiguiente periodo de transición en la conquista de Lambayeque. Eh, en otro punto tenemos que los montículos piramidales de San José de Moro tienen una serie de características arquitectónicas muy comunes. Por ejemplo, tenemos su forma cónica que se consigue mediante el uso de grandes bloques de piedra en la parte inferior y de adobe en la parte superior. Además, suelen estar rodeados de muros de piedra que definen una plaza o un patio. Algunas de las estructuras residenciales en San José de Moro son muy simples, como pequeñas casas de adobe con techos de paja. Sin embargo, también hay estructuras residenciales más elaboradas, como los llamados patios o conjuntos habitacionales, que son un conjunto de habitaciones conectadas entre sí alrededor de un patio central. Tenemos también que la plaza no estaba bien definida, pero contaba con un ingreso ancho de 14 metros aproximadamente, que estaba marcado por la línea de la cerámica. Esta sería un ejemplo de un segundo tipo y tenemos la plaza pequeña abierta. Debemos el descubrimiento de esta tercera plaza a nuestra estrategia de excavación horizontal. Debido al tamaño y a la organización espacial de los conjuntos, no se puede asociar a una familia, mucho menos a una cantidad precisa de familias. Es por esto que había una segmentación más fuerte que durante las culturas anteriores y una complejidad que sobrepasa la capacidad de una sola familia. También en las viviendas o casas destacan las actividades económicas como la cocina con fogón, el almacenamiento de bienes y también se crearon ambientes para trabajar, reunirse, comer o dormir. Las preguntas que hemos planteado son dos. ¿Qué usaron las mochicas en su arquitectura y qué fue lo más importante en la cultura mochica? ¿Qué usaron las mochicas en su arquitectura? Ellos no tenían un sistema de planificación urbana, pero dejaron dos huacas piramidales de importantes dimensiones colosales, que fueron las mencionadas, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, usando en su arquitectura materiales como adobes de barro que tenían la mayor marca del fabricante. Además poseían gran dominio en la construcción de canales de irrigación que aún no se estaban utilizando en el Valle de Chicama. Y la segunda pregunta, lo más importante de su cultura fue la cerámica. Generalmente lo usaban como ofrendas para sus difuntos y para representar su iconografía. Plasmaron su entorno cultural y religioso como escenas de corredores, combates entre otros seres humanos, como de caza, venados, focas, danzas de curanderos o de mujeres dando a luz, usando colores como el blanco y el crema, además del rojo y el naranja. Esta cerámica resalta por su expresividad y realismo debido al detalle con el que fueron elaborados, específicamente los retratos huacos. En las conclusiones los hemos organizado por puntos. Tenemos primero su ubicación. Está ubicado en Perú, en el departamento de La Libertad, y se encuentra en el Valle Moche a 30 minutos de Trujillo. En el Centro Arqueológico Mochica se encuentran la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. En los Andes centrales es que se origina la arquitectura monumental que tiene sus inicios hacia finales del periodo precerámico y su aparición se asocia a dos grandes tradiciones que mencionamos que eran la costeña y la serrana. En cuanto a la arquitectura y los sacrificios se podría decir que tuvieron un gran significado en la cultura moche. Esto ya que el agua era muy escasa en la costa peruana. Sin embargo, existieron finos ríos que bajaban desde los Andes para regar los valles. Entonces, los moches, en busca de este equilibrio, realizaron rituales y ofrendas
que consistían precisamente en sacrificios para que sus tierras sean más fértiles. Entonces esto influyó mucho en su arquitectura, ya que consideraron espacios específicos para este tipo de rituales y por lo general sus muros que también estaban asociados, decorados o pintados con escenas relacionadas. En otro punto, San José de Moro fue un centro ceremonial que estructuralmente está constituido de residencias y plazas con materiales como piedra y adobe. La arquitectura mochica tuvo un grado muy avanzado en el ámbito de la construcción para las construcciones que se estaban dando en esa época, tanto por el tipo de materiales que se utilizaron en la edificación, sean palacios, urbes o templos, los cuales eran recubiertos con pintura a base de minerales que eran extraídos de la misma naturaleza, además de la técnica de construir escalonadamente y la reconstrucción de ciertas estructuras en malas condiciones. Los moches no usaron una planificación urbana, pero pensaron al dejar grandes obras arquitectónicas hechas con adobe de barro que hoy en día existen y sus sistemas de canales de irrigación que también son utilizados. Continuando con las conclusiones, las investigaciones de moches son tan importantes para complementar nuestra propia cultura y el avance histórico de nuestro país. ¿Y cuántas investigaciones es que quedan por realizado? Las viviendas o casas en la cultura mochica es un arduo labor de descubrimiento y estas contaban con cocinas de fogón, lugares donde podían reunirse y espacios para almacén.